transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos en su programa de la verdadera historia de México, transmitiendo en vivo para ustedes aquí en la cabina de Urus Radio en la Ciudad de México. Estamos hoy a 4 de julio de 2016 y pues bueno, también seguimos con Mentiras de la Historia de México, ya es el capítulo número 25. O sea que continuamos con estas grandes mentiras. Aquí ya está el profesor Francisco Mendoza. Vamos a saludarlo, que es el que nos cuenta, nos narra toda nuestra historia. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, muy buenas noches. Con el gusto de siempre, de todos los lunes, estar aquí con ustedes. Y pues recibiendo ya desde ahorita varios mensajes que nos envían saludos. Ahorita los vamos a mencionar con todo gusto. Bueno, pues entonces, profesor, siempre se nos va el tiempo. ¿Qué le parece si comenzamos ya, así de plano? Así, de entrada, rápido. Bueno, pues enviar un saludo que ya nos envió el señor José Valencia desde San Diego, California. Y tenemos, nos sentimos aquí muy contentos en Urus Radio. Nos llegó un mensaje la semana pasada que no lo alcanzamos ya a leer, del señor Fred Alvarado, sí, de la bellísima ciudad de Necaxa, en el estado de Puebla, en la zona, la parte norte del estado de Puebla, y que nos comentó que que habían enlazado la transmisión de Urus Radio por el 103.1 de FM, que abarca pues toda esa zona del estado de Puebla, donde nos estuvieron escuchando, y pues nos comentó que iba a estar aquí con nosotros. Y bueno, ya veo por ahí un mensaje, no lo he podido leer, pero bueno, que nos llegó ya un mensaje del señor Alvarado. De veras, muchas gracias por su atención. Un saludo a todos ustedes. Bueno, nada más nos pone un like, y los saludos que tenemos ya del señor José Valencia. Necaxa, que también tiene una parte importante dentro de la historia de la Revolución Mexicana. Entonces vaya un saludo para todos ustedes, y ahorita lo vamos a mencionar. Cosas interesantes de la revolución, pero sobre todo esas mentiras que desgraciadamente pues convirtieron nuestra revolución, la primera revolución social del siglo XX, la convirtieron en una pantalla de cine. Y hay que decirlo, ¿no? Desde el mismo Francisco Villa, que firma un contrato, y van a decir algunas personas quizá, ¿es cierto lo que está diciendo el profesor Francisco? Sí. Pancho Villa, Doroteo Arango, firma un contrato de exclusividad con una empresa norteamericana que se llamaba Star para filmar las batallas de la Revolución Mexicana, porque era un fenómeno, pues, lo que estaba pasando, y sobre todo el nombre de Pancho Villa era como una especie de Robin Hood, sí, pero de los mexicanos, y ya era famoso en todas partes. De hecho, sigue siendo muy famoso el nombre de Pancho Villa en varias partes del mundo. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte, no? De que el mismo Francisco Villa, el Centauro del Norte, el general a cargo de la famosísima División del Norte, y de pronto se ve tentado por las cámaras, que no era Hollywood lo que es ahora, mas sin embargo ya llamaba mucho la atención lo que era el cinematógrafo. No hay que olvidar cuando los hermanos Lumière llegaron a México y dieron exhibiciones del cinematógrafo, y de hecho las primeras cintas que se tienen en México filmadas es con cámaras de Lumière, y son imágenes del presidente Díaz precisamente. Y que cuántos de nosotros no hemos visto esas imágenes en blanco y negro, donde vemos la llegada de Madero a la Ciudad de México, o las fiestas del centenario, sí, con toda esa rimbombancia que tuvieron, las imágenes de Villa, las imágenes de Zapata, que afortunadamente se conservan, las fotografías del archivo Casasola, por ejemplo,
y que nos cuentan una historia más viva, más real. Pues Pancho Villa se vio tentado, ¿sí? Y firma un contrato. ¿Cómo podemos explicar esto? Que la misma batalla de Torreón, la toma de Torreón ya en la segunda etapa de la Revolución Mexicana, estaba planeada para hacer una batalla nocturna. Pancho Villa realizó varias batallas nocturnas. La toma de Ciudad Juárez, por ejemplo, fue nocturna, ¿sí? Al amanecer llegan a la tienda de campaña Pascual Orozco y Pancho Villa llegan a la tienda de campaña y le dicen a Madero: señor Madero, ya tomamos Ciudad Juárez, porque fue de noche, ¿sí? Pero de pronto la compañía Star, que había firmado ese contrato con Pancho Villa, le pide, como no había reflectores, no había flash, que la toma de Ciudad Juárez fuera de día, para poder grabar. Y Pancho Villa acepta. Esto, de alguna manera, es jugar con la muerte, porque era una batalla real, completamente real. Había centenares de muertos de los dos lados. Y nada más por el gusto de una compañía norteamericana, en lugar de hacerse de noche, se hace de día. No podemos adivinar lo que hubiera pasado. A lo mejor de noche gana más rápido Pancho Villa y hay menos muertes, o a lo mejor le hubiera costado más trabajo, no lo sabemos. Pero es jugar un tanto con la vida de las personas. Ahora te vas a ir a matar con aquella persona, no, pero ahorita no, te vas más tarde para que te filmen. No sé, la frivolidad de los norteamericanos, no lo podemos negar. Cuando fueron las diferentes tomas de Ciudad Juárez, porque fueron varias veces los ataques, del otro lado, ahí en El Paso, la gente rentaba espacios en los edificios, en las azoteas de los edificios, y ahí les rentaban binoculares, ¿sí? Para poder ver las batallas de la Revolución en vivo. Que hubo varias balas perdidas, varias balas perdidas que mataron a ciudadanos norteamericanos que estaban de mirones desde los edificios y les vendían agüita de sabor y todo. Era un espectáculo para los norteamericanos. Y bueno, no lo podemos negar, estos señores conocen el show business, o sea, el negocio del espectáculo, lo conocen perfectamente. Y vieron a la Revolución Mexicana como ese espectáculo. Pero no, la Revolución Mexicana, bueno, sirvió para eso, pero realmente fue algo real. Realmente fue 1 millón de muertos los que nos costó. Pero en México, después de que termina la Revolución, y también con el cinematógrafo, de pronto nos cambian la historia. Y de pronto identificamos a un Pancho Villa con el rostro de Pedro Armendáriz. Y pensamos que todo es como nos lo pintan en las películas. Y la última película yo lo comento abiertamente, que es abominable, y me dicen: entonces, ¿para qué la vio, profesor? No la vi completa, vi escenas y me pareció abominable. La última película que se hizo sobre Zapata, que le hizo Alejandro Fernández y Lucerito y no sé qué, se me hizo abominable las escenas que alcancé a ver. Dije: no, yo no voy a ver esto. Si es un insulto a nuestra historia, es un insulto al mismo Zapata. Y bueno, dentro de esas mentiras de la Revolución Mexicana, de las que estamos hablando ahora, un personaje como Emiliano Zapata. Vamos a comenzar por el final, por la muerte de Emiliano Zapata, cuando cae muerto en la hacienda de Chinameca, en una emboscada que le tiende el coronel federal Jesús María Guajardo, por órdenes de Pablo González, ¿sí? Y ya es la última etapa de la Revolución, estamos hablando de 1919. Y esto que les vamos a platicar está documentado. Zapata entra en negociación con Jesús María Guajardo. Zapata estaba, ya con poca gente, metido en la sierra, falto de parque, etcétera. Guajardo finge que se pasa del lado de Zapata y de hecho fusila a 50 federales. Es increíble que no hay valor por la vida. Fusila públicamente a 50 federales para demostrar que él estaba del lado de Zapata. O sea, ya de ahí costó 50 muertos. 50 muertos que tenían hijos, que tenían familia, o qué sé yo. Por lo menos familia sí tenían. A lo mejor no eran casados, pero familia sí tenían. Y simplemente los voy a matar, los fusilo delante de todos, por cualquier pretexto tonto, nada más para demostrarle a Zapata que estaba de su lado. Entran en negociación, se entrevista a Guajardo con Zapata y después Guajardo lo invita a la hacienda de Chinameca. De hecho, la primera batalla de Zapata, o al mando de Zapata en marzo de 1911, es la toma de la hacienda de Chinameca.
O sea, conoce perfectamente la zona, el rumbo de Emiliano Zapata. Es su tierra, pues. Zapata, las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, bajo el mando de Emiliano Zapata, tomaron Puebla, tomaron Chilpancingo, etcétera. O sea, la zona zapatista era muy amplia. Pero siempre que había un retroceso, Zapata se metía a Morelos. Y porque lo conocía perfectamente. Pero bueno, entra Zapata con un grupo, sí, su guardia personal, que eran 100 hombres, se quedan afuerita de la hacienda, él de pronto entra, están los soldados de Guajardo formados para hacer honores, de pronto se hace una señal con la trompeta, y en ese momento de la azotea salen un montonal de gente, le disparan a Zapata, le vuelan la pistola de un balazo, él muere con la pistola queriendo sacar su pistola y disparar, y cae muerto Emiliano Zapata. Después se llevan su cuerpo a Cuautla, ¿sí? Donde lo exhiben, lo llenan de cal, el cuerpo de Zapata, y lo exhiben para que tomen muchas fotografías, las cuales podemos ver, para que se confirme la muerte de él. Y bueno, se acaba el movimiento del Ejército Libertador del Sur. Pero aquí les va, se los dejo, porque también para nosotros es una duda. Resulta que Zapata era famoso por ser un excelente domador de potros. Le gustaba mucho domar los potros. Y alguna ocasión, siendo joven, 17 años, 18 años, más o menos recuerden ustedes cómo se doma un potro. Esto es, hay que subir, al potro lo tienen aprisionado y se le pone una cuerda que le llaman pial, ¿sí? Y es lo único que trae el caballo puesto. Y hay que meter la mano, una sola mano, y agarrar el pial, y de pronto sueltan al caballo, y el caballo empieza a protestar, a saltar, para quitarse al jinete de encima, y hay que saber mantener el equilibrio, o sea, tener más fuerza, o no más fuerza, pero sí el control sobre el animal hasta que el animal cede y se rinde, y es cuando es domado el animal. Bueno, Zapata era especialista en esto, y cuando tenía 17 años, se vuela, ¿sí?, en un jalón del pial con el que está amarrado un potro, se vuela el dedo meñique de la mano izquierda. Se vuela una o dos falanges, no tengo el dato preciso, pero es una o dos falanges, se las vuela. A Zapata le hace falta un pedazo de su dedo, ¿sí? Y resulta que el cuerpo que exhiben en Cuautla del general Emiliano Zapata tenía sus manos completas, cuando todo mundo sabía que a él le faltaba un pedazo de dedo. Eso no crece. O sea, eso no crece. Si no es como las lagartijas que les crece la cola, pues. En este caso él perdió el dedo y lo perdió para toda la vida. Y de pronto el cuerpo que exhiben tiene las manos completas. Entonces se crea la leyenda. Se crea el mito sobre la muerte de Emiliano Zapata, afirmando que Zapata ya se había rendido de alguna manera, que Zapata había visto tantas traiciones, que es cierto, es triste, y lo hemos comentado aquí en Urus Radio, cuántas traiciones se han dado a través de nuestra historia, y que cuántas veces México ha podido salir adelante, y por traición sobre traición, México no ha avanzado, pues. Y que Zapata estaba muy desmoralizado, y de ahí se tienden diferentes historias. Una de ellas, la que tiene más solidez, habla de que Zapata tenía un compadre, eso es real, tenía un compadre de origen libanés, y que comerciaba con telas y productos del Líbano. Y es cierto, o sea, eso es histórico, sí tenía amistad con él. Y que dicho compadre le había facilitado la fuga a Emiliano Zapata. Y que Zapata había salido por el puerto de Veracruz, ¿sí?, disfrazado, había salido por el puerto de Veracruz, y llegó a lo que hoy es Arabia, y que allá siguió él viviendo, ¿sí?, que murió por ahí de los años 60, Emiliano Zapata. De hecho, prometo encontrarles el dato exacto, pero es que estaba buscando... Algún libro, está buscando el profesor algún libro por acá. Sí, bueno, creo que no lo tengo ahorita a la mano, dentro de los libros que tenemos aquí en un radio. Salió un libro por ahí de finales de los 70s, que primero salió en el periódico Excelsior. Un periodista del Excelsior hace el seguimiento de esta posible fuga del general Zapata,
y llega hasta Arabia este periodista, y en el periódico Excelsior publica las fotografías de la tumba del general Emiliano Zapata, ¿sí? Y escribe un libro que se llama así, Zapata. Ese libro ya es un libro viejito que pudimos conseguir después de muchos años gracias a recomendación de nuestro amigo de Urus Radio, José Luis León Volante. Pudimos conseguir el libro donde se narra la historia de cómo Zapata escapa y cómo se va desilusionado, pues, de tantas traiciones, de tantas mentiras, de tantas cosas que él veía aquí. Su hermano ya había muerto, él sabía que lo iban a matar tarde o temprano. Hay otros que dicen que tan sabía que lo iba a matar que él mismo fue a la muerte, que ya no quería él saber nada, ¿sí? La cuestión es que oficialmente Zapata cae muerto en abril de 1919. Los periódicos de la época, es triste, porque hay periódicos actuales, como el periódico El Universal. El titular, el encabezado del periódico Universal, cuando la muerte de Zapata, es que murió el Atila del Sur, que era uno de los apodos que tenía, el Atila del Sur, el bandolero, etcétera. Eso dice el periódico Universal, ¿sí? Que es un periódico todavía que existe. Y que cómo pueden presumir de decir la verdad cuando siempre han dicho mentiras, pues. Cuando siempre han dicho mentiras. Y que son historias totalmente manipuladas. Pero bueno, ahí está otra de las mentiras. O sea, la muerte del mismo Zapata es una mentira. Nosotros aquí en Urus Radio no podemos afirmar, sería irresponsable de nuestra parte decir que Zapata no murió. Solamente platicamos las versiones que existen, ¿sí? Pero esa prueba es tremenda esa prueba, donde se dice que bueno, Zapata estaba completo, su cuerpo, no le pudo haber crecido el dedo. Y tan hay mentiras que hay otra mentira que por ahí anda circulando. Y bueno, hemos platicado con algunas personas que igual escuchan Urus Radio y que ahorita que mencione yo esto quizá no estén de acuerdo con lo que vamos a comentar, pero se habla de que Emiliano Zapata era homosexual. No tiene nada de malo. Nosotros no vamos a etiquetar absolutamente a nadie, sí, por sus preferencias sexuales, pero para nada, en lo absoluto. Pero hay quien sí lo utiliza para denostar la imagen del general Emiliano Zapata. Es una imagen muy fuerte, muy viril, muy masculina. Entonces han pretendido denostarlo. Insisto, no tendría nada de malo, ¿sí? O no tiene nada de malo las preferencias sexuales de nadie, absolutamente. Pero vamos a platicar por qué lo comentan. Y aquí ya entra otra historia, poco conocida. Resulta que por allá de 1906, 1907, se organiza en México, bueno, me imagino que se habían organizado antes, pero no se había dado a conocer, una fiesta homosexual en la Ciudad de México, ¿sí? Precisamente en la calle de Ezequiel Montes, que está a un costado de lo que es el Monumento a la Revolución. Ahí se organiza una fiesta, pero había demasiado escándalo en esa fiesta. Entonces llaman a la policía. Llega la policía y encuentran a varios hombres vestidos de mujer. Pero gente, digamos, algunos militares, etcétera, haciendo una fiesta gay, lo que ahora conocemos como una fiesta gay, pero estamos hablando de 1907, 1906, algo así, o poco antes, no recuerdo bien el año, pero ya era en 1900. Imagínense el escándalo, con una sociedad tan tradicionalista. Era un escándalo esa fiesta, porque los agarraron a todos, los metieron a la cárcel, y el castigo, fíjense ustedes, lo que era el castigo para una persona que tenía preferencias sexuales distintas, era el escarnio público. Esto es, que los sacaban a las calles para que la gente se burlara de ellos, y los ponían a barrer las calles, ¿sí? Pero anunciaban por qué estaban haciendo eso. O sea, era el escarnio, la burla pública. Pero resulta que esa noche, cuando la policía atrapa a 41 personas, ¿sí?, al otro día solamente aparecen 40 y nadie sabía quién era el 41. Habían anunciado que eran 41, aparecen 40. Resulta que esa noche el jefe de la policía de la Ciudad de México va a buscar al presidente Díaz y le dice que habían atrapado a 41 personas en una fiesta homosexual. Y Díaz dice, pues ya sabe lo que tiene que hacer con esos maricones, con esos no sé qué tanto, los empieza a insultar. Dice, pero señor, es que uno de ellos es su yerno. Efectivamente, esposo
de una de sus hijas, es su yerno. Entonces ya se queda así como que sorprendido, ¿cómo que mi yerno en una fiesta así, si es el esposo de mi hija? Entonces ya le dicen, pues mi general, mejor díganos qué hacer, porque no se va a ver nada bien que saquemos al yerno del presidente a barrer las calles por andar de maricón, ¿sí? Aclaro que todavía no existía la palabra joto, que la palabra joto viene porque a los homosexuales se les recluía, ¿sí?, en la crujía J de Lecumberri, para evitar que los atacaran a otros presos. Quien tenía una conducta homosexual entraban en el pabellón J, por eso se les decía jotos. Sí, de ahí surgió. Bueno, entonces él dice, tráigamelo. Se lo llevan al castillo de Chapultepec y según cuentan las crónicas lo puso Pinto, pero así lo puso Pinto por su conducta, que era una vergüenza, que bla 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 bla. Dicen que se escuchaban los gritos porque se encerraron y se escuchaban los gritos. Entonces lo destierra y lo manda a una hacienda que era propiedad del ingeniero de la Torre, ahí se llamaba, del ingeniero de la Torre, y tenía una hacienda en Morelos, y lo manda y le dice, no te quiero volver a ver en mi vida, y te vas para tu hacienda, no te quiero volver a ver, ¿sí? Entonces él se va junto con su esposa, y una ocasión, él estando en su hacienda, se le desboca su caballo. Entonces, así como se ve en las películas, pero ahí sí fue real, ¿sí?, como se ve en las películas, de pronto un jinete se aparece donde él llevaba el caballo desbocado, se aparece el jinete y agarra al caballo. O sea, un excelente jinete. Este jinete era Emiliano Zapata. Entonces le salva la vida al ingeniero de la Torre. Y en premio a esto, el ingeniero le da trabajo, ¿sí?, como caballerango en su hacienda, porque aparte demostró una gran habilidad para manejar los caballos. Y estuvo trabajando con él un rato, pues, unos meses, y después se retira Emiliano Zapata. Pero entonces, como trabajó con el ingeniero de la Torre, ¿sí?, de pronto es que esa fue una historia de amor, y no sé qué tanto, y había relación entre ellos, y era homosexual, y insisto, no tendría nada de malo, volvemos a lo mismo, pero lo malo aquí es el prejuicio, la etiquetación que utilizan para denostar a alguien, ¿sí? Si hubiera sido, igual lo comentábamos, pero no lo era. Entonces, nada más, insisto, es una calumnia del general Zapata, y se ha escuchado varias veces, e insisto, quizá algunos de nuestros amigos que escuchan Urus Radio, que nos han comentado, sí era homosexual, pues a lo mejor no les gustó que ahorita platicáramos esa historia. Ahora, ¿de dónde tomamos esta historia? Bueno, esa historia se recaba en varias partes, pero el último que le escribió así con mucho detalle fue el maestro Carlos Monsiváis. Sí, el maestro Carlos Monsiváis, que bueno, tiene unos años que falleció, un excelente escritor. Tuvimos oportunidad de conocer al maestro Monsiváis, y somos asiduos lectores de la obra del maestro, y él es quien platica esta historia del ingeniero de la Torre y Emiliano Zapata. Pero bueno, así como hay estas mentiras que se van creando, pues insisto, gran parte de la Revolución Mexicana pues es una mentira, porque nos lo pinta muy romántico, como vámonos a la bola y ahí voy a conocer a una mujer como Dolores del Río, como María Félix, y me voy a enamorar y vamos a pelear, y todo muy romántico. No fue así, realmente no fue así. La Revolución Mexicana fue algo tremendo, ¿sí? Se peleó con todo absolutamente. Fue la primera revolución del siglo XX a nivel mundial, y no hay que olvidar que se estaba preparando la Primera Guerra Mundial. Eso es bien importante. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Europa se tiñe de sangre. Entonces los ojos del mundo, de los agregados militares que estaban en México, pues veían ya cómo se estaban desarrollando las batallas, de tal forma que la primera batalla aeronaval se da en México, ¿sí?, entre un barco huertista y un avión biplano constitucionalista, y se da en el puerto de Guaymas, y le arroja unas bombas, pero así de como aventarle piedras, pero le arroja bombas. Pero pues fue la primera batalla aeronaval que hubo. El primer presidente, ¿sí?, civil, que se sube a un avión fue Francisco I. Madero, en el mundo, en la historia.
¿sí? El primer presidente civil que se sube a un avión fue Francisco I. Madero. Entonces muchas cosas sucedieron por primera vez en México, porque fue la primera guerra que hubo en el siglo XX. Que es cierto que los alemanes le querían vender un submarino a Pancho Villa, es cierto, completamente cierto que el ejército alemán le quería vender submarinos a Pancho Villa. Y la pregunta de Pancho Villa, que aunque era muy inteligente pero no era tan letrado, no sabía el funcionamiento o cómo, para qué servía pues un submarino, y nada más dijo, ¿cuántos barcos puedo hundir con eso? ¿Sí? Aunque su guerra, la guerra de Pancho Villa, pues no era en las costas, era en el centro del país, en la sierra. ¿Para qué le podía haber servido un submarino? Pero bueno, los alemanes se lo ofrecieron. Eso no nos lo platica la historia. No nos platica la historia de que Pancho Villa tuvo una flota aérea, y conocidos como los halcones dorados de Villa, que los pilotos eran norteamericanos, sí, eran mercenarios norteamericanos que les pagaba Pancho Villa y tenían aviones. El ejército constitucionalista de Carranza también utilizó aviones. De hecho, la campaña ya de Pablo González contra Zapata era con aviones. Y eso no sale en las películas de Antonio Aguilar, ¿sí? Entonces Zapata arrinconado allá en el sur, y pues de pronto le avientan hasta aviones, y ya en ese tiempo ya ametrallaban los aviones, y uno dice, a ver, como que ya me cambia un poquito, ya es mucha tecnología para lo que yo he visto en las películas de Antonio Aguilar, pues, o de Pedro Armendáriz. Pues sí, fue real, sí. Muchas cosas sucedieron, platicamos historias tremendas la semana pasada, pero hay páginas oscurísimas de nuestra revolución que no se quieren mencionar. Por ejemplo, tenemos un general, Benjamín Argumedo. Ese general, pues fue maderista, después fue huertista, luego fue villista, luego fue carrancista, y él brincaba de un lado para otro, Benjamín Argumedo. Por lo tanto, cuando brincaba de un lado para el otro, pues del primer lado era traidor, y él acabó siendo traidor en todas partes, de tal forma que el último contingente que tuvo era por él, ya no peleaba por nadie, no tenía con quién pelear, o por quién pelear Benjamín Argumedo, ya no tenía por quién pelear, porque nadie lo quería, porque era un traidor en todas partes Argumedo. Pero bueno, cuando la primera etapa, la etapa maderista, cuando él se une a los maderistas, llegan a Torreón, ¿sí? Toman Torreón, y una pequeña comunidad donde habitaban gente de origen chino. De pronto Argumedo, supuestamente un chino dispara contra un soldado de la revolución de la división de Benjamín Argumedo. Dicen que se le fue el tiro, otros dicen que no, que sí le disparó, y la orden de él fue: maten a todos los chinos, mátenlos a todos. Y se convirtió aquello en una masacre, una comunidad totalmente pacífica, una comunidad enjundiosa, que tenía algunas industrias, que tenía restaurantes, que comerciaba, y de pronto son atacados, pero a mansalva, ¿sí? Se metieron a sus casas, se metieron a sus negocios, murieron poquito más de 300 chinos esa noche, por órdenes de Benjamín Argumedo, y algunos se salvaron gracias a la intervención de Raúl Madero, del hermano del presidente Madero. Se salvaron, pero fue una masacre la que cometió Argumedo, ¿sí? Y les repito, Argumedo brincaba de un lado a otro, fue villista, fue inclusive zapatista, ¿sí? O sea, estuvo en todas partes, y al último ya nadie lo quería y no tenía por quién pelear, hasta que al fin lo agarran y lo fusilan. Uno dice, bueno, qué triste historia la de Argumedo, pero bueno, ¿dónde está lo importante en todo esto? Lo importante en todo esto es que cuando se hacen las fiestas del bicentenario de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y aquí lo vamos a decir, quizá algunos no lo sepan, lo vamos a decir, se hacen las fiestas del bicentenario en el gobierno de Calderón, y de pronto, para sorpresa de todos, sacan un enorme monigote, que es que un revolucionario de 30 metros de altura, sí, y lo empiezan a levantar en pleno Zócalo capitalino. Entonces, los que estábamos viendo la ceremonia, ¿sí? Yo la vi con rencor, la ceremonia, no simpatizo con Calderón para nada,
Yo la vi con rencor esa ceremonia, pero me llamó la atención cuando empiezan a levantar el monigote ese, y me quedo viendo la cara, digo, caramba, es la cara de Benjamín Argumedo, un traidor de la revolución. Y me acuerdo que con las personas que estábamos reunidas, que estábamos viendo eso, fue el primero que lo exclamó, es la cara de Argumedo, es un traidor a la revolución mexicana, es un criminal Argumedo, ¿sí? Y después se armó el gran escándalo porque no fuimos los únicos que lo identificamos. Muchos dijeron, oigan, ¿por qué pusieron a ese tipo? Resulta que el gobierno de Calderón contrató a no sé quién del extranjero. Y bueno, ese señor dijo que buscó una cara totalmente mexicana, lo más auténtico mexicano, para representar a la revolución, y que sí se inspiró en la imagen de Argumedo. No se volvió a hablar más del tema porque el gobierno vio que metió la pata, como muchas veces lo hizo, y era mejor no hablar del tema. Pero qué triste que la imagen de Argumedo sea la que se haya colocado para las fiestas del Bicentenario, unas pobres, paupérrimas fiestas. Lo único que nos queda es esa famosa torre de luz que usted, licenciado, alguna ocasión que íbamos con varios compañeros, recuerdo que usted me llenó de risa cuando usted notó un parecido de la estela de luz. ¿Con qué, licenciada? Con una suavicrema, pero de hecho así le dicen, profesor, la suavicrema. No es que haya salido de mí, de verdad. Pues sí. Pues es que, de verdad, esa estructura pues es un elefante blanco, ¿no? Definitivo, sí. Lo que pasa es que yo nunca había escuchado el término, y de pronto íbamos con varias personas y la licenciada dice, miren la suavicrema, y lo veo y dije, sí, es una suavicrema, de plano. Qué terrible. Pero bueno, se nos está yendo el tiempo. Queremos mencionar algo, aprovechando, parece que igual nos están escuchando por allá en el 103.1. Necaxa, que tiene tanto que ver en la historia, es la cuna de la electricidad en México, pero tiene más que ver en la historia, tiene muchas cosas que ver en la historia de México. Hay un hecho importantísimo ahí, ¿sí? Arribita de Necaxa Puebla, está Tlaxcalaltongo, que en aquellos años era un caserío, Tlaxcalaltongo. Y cuando Venustiano Carranza está huyendo de México, ¿sí? Porque pues se le levantan armas todos a Carranza, encabezados por Obregón, y está huyendo de México, tiene que dejar los trenes donde se llevaba el tesoro nacional. Él sí llevaba el tesoro nacional económico, no como Juárez, que el famoso tesoro nacional de Juárez eran los documentos, eran archivos, el archivo de la Inquisición, etcétera. Eso era lo que cargaba Juárez. No, Carranza se llevaba dinero, se llevaba joyas, se llevaba la silla presidencial, o sea, se llevaba todo. Iban varios trenes cargados con todo el tesoro nacional, ¿sí? Pero por ahí de Tlaxcala lo van a atrapar y decide mejor bajarse, y se va con unas cuantas personas, se va a caballo, sube en la Sierra de Puebla, y en Tlaxcalaltongo, ¿sí? Es donde es muerto Carranza en una emboscada del coronel Herrero. Queda muerto, y el cuerpo de Carranza lo bajan a la ciudad de Necaxa. Allí en Necaxa, y ahí exhiben el cuerpo de Carranza. De ahí saldría el cuerpo de Carranza para traerlo a la Ciudad de México, y lo entierran con todos los honores. Pero realmente el cuerpo todavía, maltrecho el cuerpo, lo bajan de Tlaxcalaltongo a Necaxa. Y ahí es donde están las primeras fotografías de Carranza muerto. Pero cosa curiosa, y bueno, nuestros queridos amigos del Sindicato Mexicano de Electricistas, les enviamos un saludo. Hay otra parte importante en la historia de Necaxa. En 1916, cuando estaba gobernando Carranza, que estaba a las pugnas, recién había perdido las batallas de Celaya Pancho Villa, y estaba gobernando Carranza lanza una ley donde quiere obligar a los obreros mexicanos, sobre todo los pertenecientes a la Casa del Obrero Mundial, a formar los famosos batallones rojos. Los batallones rojos, que era gente civil, eran obreros, y que les daban un fusil y los mandaban a pelear. Y los batallones rojos estuvieron peleando en la batalla de Celaya contra Pancho Villa, contra la División del Norte. Entre otras cosas, ¿sí? Había mucha presión contra los obreros. Aparte, los electricistas se lanzaron a una huelga. Entonces, en contra del derecho ya establecido en la Constitución, el derecho de huelga,
captura Carranza no solamente al líder de los electricistas, sino a otros líderes, y los mete en la cárcel con la idea de fusilarlos. Hay presión y se logra que no los fusilen, pero que nada más quedaran a prisión perpetua en la cárcel de Belén. Y ahí queda el señor Ernesto Velasco, que era el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Queda prisionero, primero lo condenan a muerte, le conmutan la condena de muerte y después queda con prisión perpetua. Y una ocasión, Venustiano Carranza visita la planta de Necaxa, ¿sí? La planta hidroeléctrica, y la gente de Necaxa, en el Palacio Municipal, que le hicieron una comida a Carranza, la gente sale, porque era gente electricista, es una comunidad electricista, salen y bloquean el lugar donde estaba Venustiano Carranza, ahí en el Palacio Municipal, y empiezan a gritar y consignas y gritos, y dicen, no sale de aquí el presidente hasta que no dé la orden de que liberen a nuestro líder. ¿Sí? Y ahí presionaron, pudo haber sido una masacre, pudo haber sido una matanza, lo evitó Carranza y dijo, está bien, y dio la orden de que liberaran a Ernesto Velasco. Se lo deben a este pueblo. ¿Y quién le iba a decir que poco tiempo después ahí llegaría Carranza muerto? ¿Sí? Hay muchas historias alrededor de todo esto. Pero bueno, igual saludamos a nuestros queridos amigos electricistas. Recordamos cuando nos invitaron a dar una conferencia sobre la historia de la electricidad. Allá en Cuernavaca estuvimos dando esta conferencia. Igual siempre les decimos, cuando nos quieran invitar, con todo gusto vamos a donde ustedes nos inviten, siempre checando nuestros tiempos, para dar conferencias y pláticas sobre la historia de México. Pero bueno, el lapso de la Revolución Mexicana, ya hablamos de Zapata. La próxima semana vamos a hablar más de Villa, ¿sí? Vamos a hablar más de Villa, pero vamos a hablar de otra parte, de Carranza, que también, ya lo hemos mencionado aquí en Urus, pero queremos como que enfatizarlo. Está la Primera Guerra Mundial, insisto, no hay que olvidar esa parte, y pensamos que nuestra revolución es como muy local, insisto, como nos lo pintan en las películas. Pero lo que no nos platican es que los Estados Unidos son los que dan el reconocimiento. Se pide que nos den el reconocimiento a un gobierno o al otro, y no reconocen a ningún gobierno en México, y dicen, México es un caos, México por completo es un caos. De pronto, y esto es histórico, llega un documento conocido en la historia como el telegrama Zimmermann, porque Zimmermann se apellidaba el embajador de Alemania aquí en México. Llega un telegrama donde le piden a Zimmermann que invite a Venustiano Carranza, ¿sí?, a permitir la entrada del ejército alemán en nuestras costas, en las costas de Tamaulipas. Esto es Tampico, Ciudad Madero, Soto la Marina, etcétera, que ahí desembarcarían tropas alemanas, que permitiera a Carranza la entrada para, por el sur, atacar a los Estados Unidos. Y que a cambio de esto, los alemanes, ¿sí?, ellos nos regresaban el territorio de Texas y el territorio de California. El telegrama no menciona Nuevo México y Arizona, y Utah, Idaho, etcétera, varios estados que también formaron parte de México. Nada más menciona Texas y California. Según esto, el mensaje fue interceptado por la inteligencia norteamericana y que no se había enterado Carranza. Y eso es falso. Carranza se entera de esto. Es más, yo me atrevo a pensar que sí le llega a Carranza y que Carranza le dice a los americanos, a ver, señores, o me reconocen como presidente o yo dejo entrar al ejército alemán. Así de plano. Eso es lo que yo supongo. Pero el chiste es que los norteamericanos se dan cuenta de eso y reconocen a Carranza. Inmediatamente lo reconocen. No, señor Carranza, usted es el presidente y nos cuadramos con usted, ¿no? Ese telegrama cambia la Revolución Mexicana. Un simple telegrama. ¿Por qué? Porque a raíz de esto reconocen a Carranza y desconocen a Pancho Villa. Y Pancho Villa, que tenía dominado toda la frontera norte, Chihuahua, Sonora, Coahuila, toda la frontera estaba en manos de los villistas y por ahí compraban armamento, ¿sí?
de pronto le cierran la venta de armamento a Pancho Villa, cuando estaba a punto de la toma, bueno, de la batalla de Celaya. No le llega armamento a Pancho Villa, y le hacía falta armamento. De hecho, ¿cómo afecta esto? Cuando Pancho Villa y Emiliano Zapata se reúnen en la Ciudad de México, Pancho Villa le regala material bélico a Zapata. Y solamente le hizo una entrega porque iba a llegar más entrega de los Estados Unidos, pero como cerraron la frontera al paso de armas, ya no le pudo dar más armamento a Zapata. De tal manera que después Zapata toma Puebla, pero por falta de armamento se tiene que salir de Puebla, porque no le llegaba armamento. Entonces, Pancho Villa le falta armamento en Celaya, pero aparte, tiene entonces que comprar armamento traficando, ya no abiertamente, sino traficando. Y unos vendedores de armas de una población, que ya ahorita les va a sonar a ustedes, de Columbus, Nuevo México, le venden este armamento de contrabando a Pancho Villa. Y este armamento estaba en pésimas condiciones porque ni siquiera tenía el calibre adecuado. O sea, abrían los villistas las cajas y las balas no eran del calibre que ellos utilizaban. Habían falseado las tapas, pues. Y no le sirve el armamento a Pancho Villa. Entonces, la historia oficial nos dice que Pancho Villa quería provocar una guerra con los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno de Carranza. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que Pancho Villa fue por la cabeza de los tipos, ¿sí?, de los tipos que le vendieron el armamento pésimo, que por cierto eran judíos. Y fue por ellos y los mató en Columbus. Porque sí los mató, como una venganza por el material bélico tan malo que les había vendido. Y que aparte era pegarle a los americanos porque los americanos le habían cerrado la venta oficial de armas. Entonces, era una venganza de Pancho Villa. Que también servía para meter en líos a Carranza, sí, también servía. Pero el objetivo era otro, el de Pancho Villa. ¿Cómo cambió la Revolución Mexicana? Un simple telegrama nos cambia toda la idea de la revolución. Porque Villa, de haber estado completo, hay otro detalle. Cuando Zapata toma Puebla, lo que está haciendo es evitar la llegada de abastecimiento a las fuerzas de Obregón. Pero como Zapata ya no tiene parque, ya no llega a parque, tiene que dejar Puebla y empieza a llegar el abastecimiento que llegaba por Veracruz, cruza la Ciudad de México, Puebla, Ciudad de México, y llegaba hasta Celaya para las tropas de Álvaro Obregón. Y aparte a Álvaro Obregón le mandan obreros mal entrenados, pero le mandan un montón de obreros, los batallones rojos, para que pelee contra Villa. Y efectivamente derrota a Pancho Villa. Cambia la historia. Se cambió la Revolución Mexicana en esa parte. Pudiéramos afirmar que la revolución pudo haber cambiado en otras partes. Sí, no lo podemos negar. Alguna ocasión, cuando había pleitos entre Carranza y Villa, Obregón fue a hablar con Villa. Y Villa lo puso pinto a Obregón. Y dijo, te voy a fusilar. Entonces ya se meten más general. No, es que él viene en negociación de paz. ¿Cómo lo vas a fusilar, general Villa? Está bien que se vaya. Y ya cuando se va Obregón, como a la hora de que se fue, dice, ¿saben qué? Sí lo voy a fusilar. Hablen y detengan el tren. ¿Sí? Y de pronto alguien dice, para evitar que haga esto el general Villa, habló por telégrafo, dice, digan que ya pasó el tren. Y todavía no pasaba. Digan que ya pasó, porque no van a regresar el tren y van a matar a Obregón. ¿Qué hubiera pasado si Villa sí fusila a Obregón? Cambia la historia, ¿eh? ¿Qué hubiera pasado si Huerta mata a Villa cuando lo tuvo en la campaña contra Orozco? Cuando tuvo a Villa en el paredón, lo tuvo en el paredón por un pleito de un caballo. Por un pleito de un caballo, lo tuvo en el paredón Victoriano Huerta cuando llegó la orden de Madero de que suspendieran la ejecución. Y fue por lo que a Villa lo trajeron preso a México, de donde se escapó. Para los que dicen, ay, ¿cómo me voy a imaginar a Emiliano Zapata disfrazado escapándose de México? Señores, Pancho Villa se rasuró. A ver dónde hemos visto fotos de Pancho Villa sin bigote. Pues el señor se rasuró, se puso traje de corbata y todo, y se disfrazó de abogado, con su portafolio y todo, sombrerito, para poderse escapar de la cárcel. O sea, si lo hacían, pues, no hay que extrañarnos, ¿no? No hay que extrañarnos. Entonces, vean cómo un hecho tan pequeño pudo cambiar toda la historia de México. Entonces, Huerta pudo haber matado a Villa y otro hubiera sido la historia.
la semana pasada platicábamos que Huerta, lo que hizo con este doctor que mencionábamos la vez pasada, que fue secretario de Gobernación, y que desde 1896 le dijo, cuando yo sea presidente. O sea, Huerta ya tenía la idea de ser presidente. Y no hay que olvidar que el cuartelazo se da precisamente en la embajada americana. Perdón, se nos fue el tiempo, les deseo una disculpa. Seguiremos platicando de todo esto la próxima semana, de estas mentiras, pero sí, ya se nos fue el tiempo, una disculpa. No se preocupe, profesor, aquí seguimos escuchando, que de verdad es muy interesante. Yo me estaba acordando de una obra de teatro que se llama Viento Sur, que habla precisamente de los últimos días del general Emiliano Zapata. Ahorita se me vino a la mente esos diálogos poéticos de los que mencionan ahí en la obra el narrador, que dice: Zapata, viento sur, carabina y jilguero, vuelas por los aires de la geografía mexicana. Entonces necesitamos a veces personas aguerridas, valientes como lo fueron ellos, para defender muchas cosas, ¿no? Que ahorita como está la situación en el país, sí necesitamos esa fuerza. A lo mejor lo que decíamos la vez pasada o antepasada, que no incitamos a una violencia, ¿no? Sí, exactamente. Pero me acordé mucho de esa obra, profesor. Sí, bellísima la obra, textos del maestro Ignacio Retes. Así es. Y bueno, sí, esos hombres ya no los hemos visto. Ahora los ídolos populares pues son los ídolos de la televisión, o hemos hecho ídolos a los narcotraficantes, desgraciadamente. Desafortunadamente, así es. Pues bueno, nosotros nos vamos igual, los esperamos por aquí el próximo lunes. Y pues para los que nos escuchan en Spreaker, o en algún otro canal, también estamos ahorita se me fue, en iTunes. En iTunes también estamos en iVoox. Así es que pues por acá los esperamos. Creo que el profesor les va a decir todavía otra cosita. No, nada más nos envió un correo muy amable la profesora Maricela Ostoa. Nos felicita, entonces hacer la mención para allí. Más amigos que sabemos que nos están escuchando en este momento, pero ya por falta de tiempo ya no podemos dar los nombres. Bueno, pero aquí nos escuchamos la próxima semana. Pues muchos saludos, y bueno, me quedo con esta frase también de esa misma obra, que dice también de Emiliano Zapata. Dice: desde su muerte Zapata ha caminado mucho, no ha llegado todavía, pero un día va a llegar. Tiene que llegar al corazón de México. Pues ahora sí, nos vamos. Buenas noches, que descansen.